Los viajeros describían cómo en la España del siglo XV los talleres de Toledo y Valencia ya contaban con una alta producción de tejidos, resultando una importante actividad económica en ambas regiones. El despegue de la industria valenciana de la seda se había producido durante la Edad Media, remontándose al siglo IX. Tras la conquista de Jaime I, potenció la producción con la concesión de privilegios a los tejedores, comparables a los que Roger II estaba otorgando en Sicilia y casi coincidiendo con el tiempo con la fundación del Arte dei Popolari en Génova. Desde finales del siglo XIV hasta la segunda mitad del siglo XV, el colectivo converso de la sedería aumentaría, desarrollándose la industria y el comercio paulatinamente. De hecho, a finales del siglo XIV, Valencia se había convertido en el gran mercado de la seda morisca. A esto hay que sumar la importante migración de sederos italianos, principalmente genoveses, a Valencia a partir de mediados del siglo XV, que impulsó de forma definitiva la elaboración de ricos terciopelos, culminando el 16 de febrero de 1479 con la fundación del Art de Vejouters. Pero durante el reinado de Carlos V, los tejidos italianos representaban una clara competencia para los tejidos españoles, tanto desde el punto de vista técnico como estilístico. La técnica se enriqueció a lo largo del siglo XV, tanto en Italia como en España. El triunfo de los terciopelos se contagió a los damascos. Desde el punto de vista estilístico, los diseños se agrandaron, imponiéndose el llamado motivo de granada, que adquirió cada vez mayor desarrollo espacial, al tiempo que se extendía el contraste entre el fondo del tejido y el diseño. Habitualmente, estos tejidos eran empleados tanto para decoración como para indumentaria religiosa o civil, como puede verse en el retrato que pintara Brochino de Eleonor de Toledo, Galleria degli Uffizi, vestida con un traje confeccionado con un espléndido terciopelo florentino de características similares a los utilizados para la realización de frontales de altar, casullas, dalmáticas y todo tipo de ornamentos litúrgicos. Esta diversificación de motivos decorativos nuevos se dejaba sentir en ambas penínsulas mediterráneas en el siglo XVI, produciéndose la creación del diseño tal vez más representativo de mayor alcance dentro de la sedería de este momento, cuyo origen italiano o español está aún en discusión, un vaso o pequeño jarrón central de que parte un ramillete muy representativo de los damascos italianos y sobre todo de los brocateles españoles. Entre los múltiples ejemplos de este tipo de sederías se puede mencionar el rico conjunto de capas pluviales de la Catedral de Santiago de Compostela. A finales del siglo XVI se inició la moda del sembrado de motivos más menudos en aquellas sedas destinadas a la indumentaria, pues el mercado exigía cada vez con mayor insistencia diseños propios diferentes a aquellos de gran tamaño destinados a la decoración. Serán estas sedas de dibujos más menudos las que se desarrollarán a lo largo del siglo XVII en los terciopelos labrados, en las sedas espolinadas, en las lampas y sobre todo en los damascos, destacando como el ejemplo más representativo el del diseño llamado Tres Flores o a Tres Campos. Este progresivo desarrollo de la industria fue mayor en Italia que en España, cuya sedería entró en clara decadencia a partir del siglo XVII. La formación de los diseñadores específicos para la creación de tejidos adquirió una importancia cada vez mayor. La decoración floral y vegetal se impuso con obras de artistas como Courtois o gracias a los pintores de flores de los gobelinos, que tendrían una influencia decisiva en los diseñadores leoneses.
A mediados del siglo XVII, el gusto en el campo del diseño de sedas lo impuso Francia en toda Europa. Italia reinterpretaba este gusto y sus telares continuaron tejiendo incansablemente, mientras que el mundo de la seda en España cada vez se hallaba más inmerso en una profunda crisis. En este mundo tan cambiante en gustos de principios del siglo XVIII, una figura destaca entre todas aquellas dedicadas al diseño textil. Fue Jean Revel, quien en torno a 1730 realizó suntuosas y novedosas composiciones de flores naturistas de gran tamaño, en ocasiones mezcladas con arquitecturas o frutas y siempre cargadas de infinidad de matices policromos. A mediados del siglo XVIII triunfaron los motivos de chinoiserie, aunque fueron muchos los artistas que encauzaron sus pasos por este camino. Pocos lograron tener un estilo tan personal como Jean-Baptiste Pilomon. Coetáneos a estos diseños son los tejidos decorados con cintas y encajes ondulantes, característicos del rococó en toda Europa. Otra de las figuras fundamentales del diseño textil francés fue Philippe de la Salle, que realizaría las mejores composiciones tejidas en Lyon entre 1770 y 1780. Discípulo de Bouchot, fue llamado el pintor del telar y gran conocedor técnico, superó y resolvió las dificultades que se presentaban a la hora de trasladar sus complejos diseños a la sedería. Mientras todo esto ocurría en Francia, en España se estaba produciendo una importante recesión debido a la decadencia generalizada causada por los numerosos impuestos que pesaban sobre las materias primas y los productos manufacturados, las leyes antisuntuarias, la mala situación en las finanzas públicas y, en definitiva, la complicada situación política que afectó a gran número de manufacturas dedicadas a diferentes variedades de producción y que en el arte de la seda se vio agravada por la expulsión de los moriscos en 1609. En los centros más importantes de producción como Granada, Sevilla, Málaga y Murcia, y como no, principalmente Toledo y Valencia, el número de telares en funcionamiento, las plantaciones de moreras y por tanto la cría de gusanos y la producción de seda se fueron reduciendo progresivamente de forma alarmante, ofreciendo una pesimista perspectiva. A pesar de que durante el reinado de Carlos II se intentó relanzar la producción de sederías, al promulgar la pragmática del 9 de febrero de 1684, a la llegada de Felipe V al trono, la crisis del sector era evidente. Afortunadamente, esta decadencia en la producción no había influido en la calidad ni de la materia prima ni de los tejidos. La seda, cruda o hilada, sobre todo de Murcia y Valencia, eran aún apreciadas en otros países europeos. Por otro lado, las citadas ordenanzas de 1684 seguían obligando, como era habitual en España, a mantener altos niveles de calidad, por lo que la duración de los tejidos de seda era prácticamente ilimitada. El reinado de Felipe V supuso para la industria de la seda un relanzamiento, a pesar de las graves dificultades que supuso para el comercio sedero la Guerra de Sucesión, gracias a diferentes leyes encaminadas a la producción del arte sedero. La industria comenzó a despegar. Durante su reinado, los obradores sederos toledanos aumentaron la fabricación de ornamentos litúrgicos de excepcional calidad, ejecutando piezas para gran número de catedrales españolas, fundaciones religiosas de origen real y para la exportación. La evolución del sector fue muy favorable, aumentando, no sin numerosos altibajos, el número de telares. Entre las diferentes manufacturas toledanas que destacaron en la primera mitad del siglo XVIII figuran las de las familias Medrano y Molero, que se especializaron en la tejeduría de ornamentos de una sola pieza. Este trabajo suponía un complicado montaje de telar que no compensaba desmontar,
por lo que solamente se cambiaba el color de los urdimbres y de las tramas, pero sin variar el diseño, que era retejido una y otra vez en diferentes colores. La familia Medrano, que debía estar establecida en Toledo desde antiguo, pues se tiene certeza de la existencia de un importante tejedor llamado Sebastián Medrano. En 1683 realizó ornamentos litúrgicos muy llamativos y originales en lo referente al diseño, caracterizados principalmente por grandes motivos florales que cubrían en gran medida el fondo del tejido. Tal es el caso de dos bellísimos conjuntos de vestiduras litúrgicas conservadas en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, tejidos con idénticos motivos aunque diferentes colores en 1721 y 1736. Estos grandes diseños florales resultan una novedad en el panorama de la sedería europea que, como ya he explicado, se ajustaba a cánones y modelos muy concretos y del todo diferentes. Las sedas decoradas con flores gigantes que se comercializaban en toda Europa desde mediados del siglo XVII respondían a los modelos planos que habían impuesto los damascos y terciopelos italianos, principalmente genoveses, para su utilización en la decoración, y a diferencia de los tejidos de la manufactura Medrano, tenían un rapport a medida de diseño muy largo y centrado en un eje de simetría del que partía la decoración que se desarrollaba mientras un sentido vertical. Los Medrano también realizaron tejidos bizarros. La decoración de estas piezas es más menuda y podría encuadrarse en lo que se ha denominado de flores seminaturistas y rocallas, siempre dentro de los bizarros. Por su parte, la manufactura Molero, que debió de establecerse en Toledo en 1714, recurrió igualmente a grandes motivos para la decoración de sus ornamentos litúrgicos, aunque con elementos de simbología eucarística. En las capas pluviales solía centrar la decoración un gran girasol encuadrado por hojarasca, espigas y vides. Fechar las creaciones de esta fábrica no resulta tan fácil como en el caso de las obras de Medrano, pues, aunque aparecen firmadas también bajo el capillo, en la mayoría de los casos no consta la fecha, por lo que, teniendo en cuenta la pervivencia de modelos, es posible que piezas de igual decoración sean de épocas completamente diferentes, incluso decimonómicas, pues la manufactura sobrevivió hasta 1891, aunque así es indudable que los modelos decorativos tuvieron su origen en el primer tercio del siglo XVIII, pues su estética es en cierta forma similar a la de las obras de Medrano. La situación del arte de la tejeduría de seda en Valencia en el siglo XVIII fue diferente a la de Toledo y Talavera. Allí, como ya he mencionado, el gremio de velluters había sido elevado a la categoría de Colegio del Arte Mayor de la Seda por Carlos II en 1686, y a comienzos del siglo XVIII su casa comenzó a ser el eje desde que se regulaba y se regía la producción de sederías y, por lo tanto, uno de los organismos más influyentes de la vida económica de la ciudad, convirtiéndose aquella, a lo largo de todo el siglo XVIII, en uno de los más importantes motores de la economía de la región. Son múltiples los estudios que han tratado el tema del diseño de los tejidos valencianos, de la importancia que para el arte de la seda tuvo la pintura de flores y en particular la creación de la Real Academia de San Carlos con el establecimiento de su seno en la Escuela de Flores, Ornatos y otros diseños aplicados al tejido. También se ha estudiado el establecimiento entre 1750 y 1756 en aquella ciudad de una fábrica real a cargo de los 5 gremios mayores de Madrid, para la que vinieron de Lyon 3 dibujantes, un maestro tejedor y un tirador de oro afincado en Génova, que vino a España con un hilandero y un sobrestante. El funcionamiento de esta fábrica, que el amplio contexto textil de la ciudad de Turia no está tan claro,
A la luz de la documentación parece ser que se trataba del establecimiento de una casa fábrica principal en cuya fachada se podría el escudo de armas de la corona y la inscripción Fábrica Real, en aquella que se labrarían tejidos que podrían comercializar los 5 gremios de mayores de Madrid. Tanto que para servir a la corona como a otros mercados, incluido el colonial. También habría de cumplir un papel modernizador tanto en lo referente al diseño como a la mejora de la tecnología, pero lo que resulta más interesante es que el tiempo que se constituía esta casa fábrica principal en 1755, se ordenaba que no solamente los tejidos que en ella se labren, sino también en todos los que de cuenta de los mismos gremios se trabajaban fuera de la casa, se ha de poner la marca Fábrica Real de Valencia y el plomo con las armas reales. Las ordenanzas reguladoras especificaban que por encargo y bajo supervisión de la casa fábrica, manufacturas privadas dirigidas por maestros tejedores agrupados en el tradicional Colegio del Arte Mayor de la Seda tendrían la posibilidad de bollar sus tejidos con las armas del rey y con la denominación de Real Fábrica. Entre 1764 y 1765, esta casa fábrica sirvió a la corona una gran cantidad de tejidos para la decoración del Palacio Real y las secretarías del despacho, atendiendo a un pedido más de 2.000 varas de damascos, entre las que debían estar incluidos los que servirían junto con muares para la decoración invernal de algunas habitaciones regias. Según parece, el encargo de tal cantidad de damasco ocasionó grandes problemas y la protesta encendida y lógica del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia, pues el intendente había dado orden para que todos los oficiales de estas fábricas de damascos colaborasen en la elaboración del encargo, dejando de lado otras obras empezadas, lo que suponía prácticamente su pérdida con el consiguiente perjuicio económico. Los documentos también hablan de bastantes encargos de tejidos para la confección de uniformes del personal de la Real Casa, al igual que ocurría en Talavera, pero en las colecciones reales hasta el momento no se han localizado pieza alguna de las creadas tanto por la casa fábrica como por los talleres privados. Si bien es cierto que son escasos los tejidos que se conservan de la época de Carlos III y que en el caso de los damascos, los muarés, resultan prácticamente imposible su concreta identificación, hay pues que recurrir a las piezas conservadas en la región de Valencia y que se pueden relacionar por sus características estilísticas con los dibujos de los alumnos de la Academia de San Carlos.